Muy buenas tardes a todos. Primero, pues quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en esta comunidad carmelita, y le doy gracias a la Madre Superiora por siempre apoyarnos e invitarnos, y sobre todo poder compartir en esta iglesia este momento de reflexión y adentrarnos un poco más en todos estos misterios de nuestra fe. Voy a compartirles esta primera reflexión sobre la vida, una decisión entre el bien y el mal. Le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra para que nos acompañe y nos inspire en el camino que siempre nos lleva. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7. Tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando. El hombre interior se va renovando día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Palabra de Dios. Pues como decía el Padre, que con tanta unción me introdujo y nos bendijo, la experiencia de cada uno de nosotros con Dios es un don, porque es nada menos que Dios hablando por medio de nuestra miseria, nuestra pequeñez y lo que somos como seres humanos. Sin embargo, Dios se ocupa de manifestarse en las formas más impredecibles y absurdas a veces para nosotros. Cómo es que esa misericordia y ese amor constantemente navega entre nosotros. Y yo pienso que una de las necesidades más grandes que tenemos nosotros como cristianos es descubrir a Dios en esa pequeñez de esos detalles donde normalmente uno no encontraría significado, pero precisamente como dicen en lenguaje popular, el diablo está en los detalles, pero precisamente es Dios quien actúa en esos detalles y tenemos que glorificarlo en esa forma, porque si buscamos, como decía el Padre, a Dios en las cosas extraordinarias, pues nos perdemos las cosas tan pequeñas e importantes que suceden en nuestra vida. A veces nosotros pensamos que nuestra vida es insignificante y que tanta necesidad que hay en el mundo, con tanta maldad que hay
y tanto que se necesita llevarle a Dios a la gente, y uno piensa, ¿cómo puedo hacer yo desde mi pequeña vida algo que pueda salvar almas, que pueda solucionar algo de este mundo perverso? Pero la realidad es que Dios utiliza a cada uno de nosotros en una forma extraordinariamente trascendental, aunque no lo podamos concebir. Pero nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y la Eucaristía, solo la Eucaristía, es el milagro más grande de nuestra misión, la misión más importante. Por eso, miren ustedes, las religiosas que nos acompañan acá en este convento, ellas están detrás de estas paredes, pero ellas desde ahí donde están son unas columnas gigantescas de luz, porque son instrumentos vivos del Espíritu Santo por medio de la Eucaristía, que ellas viven plenamente con la entrega que le han hecho a Dios y la renuncia al mundo, y esa entrega por las almas que somos todos nosotros. Pero nosotros, cada uno, somos llamados, y la misión nuestra es hacer esos instrumentos eucarísticos. Por eso es que es tan importante entender la trascendencia de la Eucaristía, para que nosotros también abracemos la necesidad de siempre estar preparados para recibirla, así de que Dios pueda en cada comunión rescatar almas, porque sabemos que en el momento que comulgamos hay muchas almas en peligro de condenarse, y en cada comunión que se recibe con una buena preparación del corazón, el Señor rescata un alma. Eso es algo muy grande que no veremos hasta el día que comparezcamos ante el Señor. Pero el tesoro más grande que nos llevamos en el momento de la muerte son las almas que Jesús pudo rescatar por medio de esa Eucaristía que nosotros recibimos con amor y preparación. Pues cuando hablamos del bien y el mal, y cuando hablamos de que nuestra vida es una decisión entre el bien y el mal, entendemos que a nosotros se nos ha sido revelada la verdad sobre nuestra naturaleza caída. Y es difícil que el cristiano de hoy entre en esta realidad del ser caído, del destierro, del infierno, del pecado, del diablo. Estas son cosas casi prohibidas de mencionar dentro de la misma iglesia, porque hemos entrado en un materialismo y en una indiferencia tal al mundo sobrenatural, que las cosas negativas, como las llaman, el infierno, pues obviamente que es negativo, pero es real, es verdad. Es como decir, ese perro que está en la esquina muerde, y más vale que usted crea, porque si no lo va a morder. Y por eso uno tiene que entender de que estos dogmas de la iglesia son verdad, y por eso nosotros debemos asumir la verdad revelada, porque si no lo asumimos, entonces vamos a ser atropellados por la ley natural. Y la ley natural nos arrolla sin piedad, porque es la ley animal, y es la ley del espíritu del mundo, la ley del pecado, la ley del infierno, la ley del diablo. Y por eso, entre más conciencia tengamos de nuestra naturaleza temporal, más luz recibimos de nuestra naturaleza espiritual, celestial, de Dios. Y eso es lo que nos da fuerza para caminar con fortaleza, con sabiduría, con una conciencia iluminada, con la capacidad de no solamente ser responsables de nuestras acciones y de convertir constantemente nuestras acciones inclinadas al mal hacia el bien, porque es una conversión que permanentemente tenemos que llevar a cabo, porque la conversión nuestra es diaria, es todos los días. Nadie puede decir, yo estoy convertido. Yo me estoy convirtiendo, y es una conversión permanente. Todos los días me levanto a hacer eso, porque el día que yo no haga eso y piense que esté convertido, ese día voy a caer seguramente. Porque como dice San Pablo, el que se siente muy seguro, ojo, porque puede caer. Nosotros estamos constantemente vigilantes
constantemente conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestras carencias y debilidades, pero al mismo tiempo conscientes de que Dios se glorifica en todas esas debilidades, carencias, vulnerabilidades, porque ahí es donde está la gracia. Por eso San Pablo está hablando de que somos vasijas de barro que llevan el tesoro, un tesoro extraordinario que se llevan estas vasijas de barro, y Dios permite eso para que todos sepamos que es Él quien actúa y no nuestro barro. Pero el barro lo utiliza el Señor para actuar en su misericordia y mostrarnos lo grande que es, lo inmenso que es, que de este barro hace cosas extraordinarias. Ustedes saben que una sola persona que entra en la luz de Dios y es fiel a esa luz, ilumina miles y miles de almas. Pero no es la persona, es la luz. Es Dios, es ese Espíritu de Dios. Y por eso la vida nuestra constantemente es un navegar entre el bien y el mal. Y lo sabemos. ¿Cuántas veces encontramos esa naturaleza rebelde en la fila para la comunión? Venimos a recibir la hostia y de repente todas estas cosas malas fluyen por nuestra mente, fluyen por nuestro ser. Sentimientos, pasiones, instintos, presentimientos, tantas cosas, y nosotros dentro de ese tráfico de tantas cosas naturales y tantas cosas espirituales que son malas y buenas, tenemos la responsabilidad de tener la paz de Dios, la fortaleza y el discernimiento para decir no a lo que no es de Dios, sí a lo que es de Dios, y estar en paz, porque precisamente el secreto nuestro de caminar por los rieles de la fe es la fe misma, la confianza en Dios. Nos damos cuenta de señales particulares que Dios da a través del tiempo. Desen cuenta el mensaje de la Divina Misericordia Santa Faustina, que es un mensaje muy actual, muy contemporáneo para nosotros, y debemos estar atentos a lo que el cielo hace entre nosotros como iglesia. Ese mensaje tiene mucho significado, como todos los mensajes que vienen de Dios, pero estamos hablando del tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Jesús se ocupa de decirnos: Jesús, yo confío en ti. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente en esta batalla del bien y el mal, donde nosotros tenemos que tomar esa decisión de a dónde pertenecemos, a quién pertenecemos y a dónde queremos ir, cuál es nuestro destino, es donde Jesús aparece y dice: yo soy el Señor. Siempre en tu corazón debes llevar esta frase: Jesús, yo confío en ti porque tú eres mi Señor. Yo me acuerdo cuando comencé esta vida de misionero hace 23 años que el Señor me llamó y se me manifestó en una iglesia en Bogotá en un domingo de Ramos. Yo empecé la vida de misionero y al principio, como no conocía la iglesia bien y no entendía muchas cosas, no entendía la adoración al Santísimo, no lo entendía bien. Y en una oportunidad el Señor me mostró con claridad la razón por la cual debíamos adorarlo, porque yo pensaba: ¿por qué va a necesitar Dios que lo adoremos? Si Él es todo, Él es el Señor. Criaturas miserables como nosotros, ¿para qué va a necesitar que lo adoremos? Pero el Señor me muestra y me dice: precisamente el enemigo más grande del destierro es la idolatría. Y para que nosotros podamos exorcizar esa idolatría de nuestra vida terrenal mientras pasamos el destierro, necesitamos estar enfrente de ese Dios verdadero y llenarnos de Él, para que así se exorcicen todos esos ídolos falsos a los cuales estamos expuestos y dentro de los cuales navegamos este destierro. Y como dice San Pablo,
Todo lo que le sucedió al pueblo hebreo en el Éxodo es una señal para nosotros que vivimos el día de hoy. Y dense en cuenta que gran parte de la batalla de esos hebreos en el desierto era la idolatría. Y Jesús y Dios pues tenía esa disciplina tajante, radical con ellos, y sabemos en qué forma Él los disciplinó. Pero hoy nosotros vivimos el mismo éxodo, porque es la misma historia, solo que en otro tiempo y con otros valores y principios, que es la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, pero el mismo mundo con los mismos ídolos. Y por lo tanto, ahora en este cruzar el destierro para nosotros como hijos de la iglesia en Cristo nuestro Señor, tenemos que entender que nuestro Egipto es este mundo, este es Egipto. Y tenemos que cruzar este destierro de nuestra conversión hacia la tierra prometida, que es la Santa Jerusalén del cielo. Pero para eso necesitamos pasar esta prueba de derrotar la idolatría. Y sabemos que este es el monumento del mal más difícil de tumbar, porque en el momento en que creemos que tumbamos todos los ídolos que nos dominaban, como puede ser el materialismo, el relativismo, el consumismo y todos los ismos que nos llevan al abismo, de pronto nos olvidamos de que tenemos otros ídolos que son más subliminales, porque la idolatría está impregnada en todo y está dentro de nuestras venas, de nuestra piel, en todas partes, porque nosotros, sin darnos cuenta, adoramos criaturas humanas, adoramos nuestras ideas, adoramos muchas cosas que no son obviamente idolatría, pero lo que lo son, y que nos roban fuerza, nos roban espíritu, nos roban luz. Y esto todo es un trabajo que solo se logra a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos adentramos más y más en la luz. Porque entre más caminemos adentro de Dios, hacia adentro de Dios, más podemos ver. Y el Señor nos va a mostrar mucho más. Ya cuando pensamos que sabíamos mucho, nos damos cuenta que no sabíamos nada. Y es una gracia extraordinaria, porque es el caminar a lo que el Padre nos decía cuando nos señalaba el niño de Praga en este altar, que para nosotros como misioneros peregrinos del amor, el niño de Jesús es nuestra guía, nuestro patrón, porque así es como se me manifestó el Señor, como un carisma. Y esta divina infancia, que es la pequeñez, y que a propósito la comunidad carmelita son los guardianes de este niño. Hasta ahora pues caigo en cuenta en este momento, porque son guardianes del niño de Praga. Pero la divina infancia nos trae ese consuelo increíble de la infancia del Señor, que es la invitación a convertirnos en esa pequeñez, en esa humildad, en esa nada. ¿Para qué? Para derrotar los ídolos, porque el Señor se encarnó en la Virgen María, fue engendrado en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, como sabemos, pero Él escogió nacer en la forma más absurda, que es en esa pesebrera en Belén. ¿Por qué? Porque Él nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el Rey, dueño de todo, creador de todo, al aparecer en este mundo caído, nos aparece en esa forma tan absurdamente pequeña e insignificante, en una pesebrera maloliente, acompañado de animales, de bestias. Eso quiere decir que el Señor nos está diciendo, este no es mi reino. Este mundo tienen que superarlo para que puedan salir de él. Si no lo superan, no salen. Y este es el mensaje más importante del pesebre de Belén, porque ahí es donde el Señor viene a decirnos, aquí es donde le damos fin a la idolatría. Entra en este pesebre
y aprende de mi nada, aprende de mi pequeñez, yo que soy el más grande, yo que soy Dios, yo que he creado todo, y mira dónde escogí nacer. Y por eso, cuando hablamos del bien y el mal, nos tenemos que dar cuenta cómo es que el bien se manifiesta en este mundo perverso, en este mundo caído. Y ustedes saben que a mucha gente le molesta mucho, y estoy hablando de católicos, mucha gente católica le molesta mucho que uno diga mundo perverso, mundo caído, destierro. Eso los ofende, porque están enamorados del mundo, porque piensan que el mundo es el paraíso, porque no podemos hablar así, porque Dios todo lo hizo bueno, y esto no es malo, y etcétera, y eso es verdad. Es verdad que Dios todo lo hizo bueno, y es verdad que no podemos demonizar el mundo, es verdad todo eso, pero lo que tenemos que entender es que este no es el paraíso, y este no es exactamente lo que Dios nos enseña como el lugar donde debemos sembrar nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestro destino. Nuestro destino no es de este mundo, y lo debemos tener claro. Con eso no vamos a demonizar nada, sino que vamos a localizarnos donde pertenecemos. El mundo es un estado temporal. En esta lectura que acabamos de leer, estaba hablando que todo lo visible va a pasar y lo invisible permanecerá. Y tenemos que tener claridad sobre esto. Si las cosas visibles son temporales, entonces debemos tratarlas como tal. Es como cuando usted está de viaje y pasa por muchas ciudades y está de estación en estación, de aeropuerto en aeropuerto, pero usted tiene un hogar por allá donde va a regresar, a donde va, a donde pertenece. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que nuestro hogar y nuestro reino está en el corazón, en Cristo. Y donde quiera que estemos, sabemos que tenemos un lugar a donde llegar. Y esa es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro destino, ese es nuestro verdadero hogar. Y entonces todo lo demás está en tránsito, estamos de paso, no es donde pertenecemos. Así de que nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha confiado en este mundo temporal. Pero responsables de la temporalidad de nuestras responsabilidades, pero no pertenecemos a ellas, ni ellas pertenecen a nosotros. Es un trabajo, una confianza que Dios nos ha dado para ser buenos administradores, ya sea de las posesiones materiales, ya sea de la gente que Él nos confía, la familia, los amigos, la gente que pasa. Yo siempre le pongo un ejemplo a la gente sobre esto, y es que en alguna oportunidad yo estaba en una calle por ahí viendo un poco de gente pasar, y había gente que me escandalizaba al principio de la misión, y en medio de ese sentimiento el Señor se manifestó y me dijo: esos te pertenecen a ti, esos te los di, esas personas que tanto me escandalizaban. Y así me fue mostrando que toda la gente que nos encontramos nos pertenece a nosotros y están en el libro de nuestra vida. Nadie cruza nuestro camino por casualidad. Aquí donde estamos, en esta iglesia, cada uno de nosotros nos pertenecemos. El Señor quiso que nosotros estuviéramos juntos en este lugar, porque Él nos quiere mostrar que nos pertenecemos los unos a los otros. Yo soy responsable de ustedes, ustedes son responsables de mí, y por donde pasemos somos responsables de todos los que encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos del amor de Dios, y por lo tanto donde quiera que estemos debemos estar llenos de ese amor de Dios, para que el amor de Dios se sirva a todos los que cruzan nuestro camino. Y precisamente el purgatorio está hecho de todos los vacíos del amor de Dios que hemos vivido, y por eso sufren tanto las almas llenando esos vacíos, porque tienen que regresar a vivir ese momento que vivieron sin el amor de
de Dios. Y esto es doloroso, esto duele porque nos vamos a dar cuenta cómo es posible que yo haya caminado sin el amor de Dios cuando estas personas se hubieran podido llenar de ese amor cuando yo pasé, cuando yo los vi, cuando el Señor los colocó en mi camino. Y hoy, mientras pasamos por este destierro, esas cosas no parecen tener importancia, pero son importantes. Miren ustedes que muchas veces un extraño en la calle que nos sonríe por un instante nos da paz, nos da alegría, nos sentimos amados y ni conocemos la persona y nunca lo volveremos a ver de pronto. Sin embargo, ese instante nos llenó, nos consoló, nos acarició, nos dio amor en una forma misteriosa, y ese es el amor que si nosotros no lo llevamos, si nosotros no lo hacemos, esa persona no lo hubiera recibido. Y ese es el camino, es el camino de Jesucristo en nuestra vida. Por eso ese decidir entre el bien y el mal es el decidir entre el amor y el desamor. Es lo que es. Por eso yo siempre cuando despierto le pido al Señor que no permita que yo camine un solo paso sin su amor, que yo no camine vacío de Él. Prefiero no levantarme de esa cama, prefiero no salir de ese lecho donde desperté si no voy a caminar con el amor de Dios, porque es que necesitamos estar conscientes de que el amor es el bien, el amor de Dios, y el desamor es la ausencia de Dios, que puede terminar en el mal, que se convierte en el mal. Y esa es nuestra tarea, nuestra lucha, nuestro trabajo diario, asegurarnos de llenarnos de amor. Des en cuenta el daño que hace una persona que anda por ahí con una cara de limón amargada, le amarga la vida a todo el mundo, le quita la paz a los demás, hace daño, hace daño. Es verdad que tendremos días tristes, es verdad que habrán días para llorar, pero no hay nada más hermoso que un rostro que llora con amor, porque ese no le hace daño a nadie. Es más, las lágrimas santas traen santidad. Las lágrimas amargas traen mal, traen cosas malas. Y por eso tenemos que cuidarnos, porque como dicen los santos, nunca confíes en un cristiano amargado, porque precisamente Cristo es el gozo, Cristo es la esperanza y la paz. Y si nosotros no tenemos eso, ¿quién habita en nuestro corazón? Y claro, habrán momentos difíciles, como acabamos de decir. A veces uno está en un funeral y está la madre enterrando el hijo. Y es una persona de Dios, llena de Dios, y en medio de su luto, en medio de ese momento tan difícil, se siente la gracia, la paz y el amor de esa madre que está enterrando al hijo, pero confía en Dios y sabe que así tenía que ser. Es como la Virgen en el Calvario. La Virgen lloró, la Virgen sufrió, la Virgen vivió la pasión con su hijo, pero sabía que así tenía que ser. Y por eso jamás se descompuso, pero sus lágrimas eran santas, sagradas. Y esas son las lágrimas del amor. Y por eso somos llamados a vivir esta experiencia del amor de Dios y asegurarnos de que no le hagamos daño a nadie con las lágrimas malas, que no le hagamos daño a nadie con un rostro malo, porque estamos amargados, porque estamos disgustados con la vida y con la gente, porque tenemos venganza del tiempo y de todos. Eso no puede ser así, porque eso actúa contra nosotros. Los que nos hacemos mal somos nosotros. Y en eso tenemos que tener claro nuestro caminar por este mundo. Por eso hay que implorarle a Dios cada que despertamos, que no permita que caminemos un solo paso sin su amor. Porque ese es nuestro trabajo más importante, caminar con amor. Y el amor duele, porque vivimos en un mundo que no tiene amor. Claro que sí, no tiene amor, porque es un mundo caído, es un mundo donde reina el mal. Miren ustedes que las enseñanzas de Jesús, que son perfectas, nos muestran
una pedagogía tan extraordinaria de este mundo como por ejemplo las tentaciones en el desierto a Jesús. Ustedes se dan cuenta que el diablo le dice al Señor cuando le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras te lo doy. Pero no podemos olvidarnos de esas palabras: todo esto me ha sido dado a mí. Está hablando de todos los reinos de la tierra. Eso no se nos puede olvidar. Y más adelante el Señor se asegura de que entendamos qué quiere decir eso. Ya mucho tiempo después Él dice: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Después leemos de San Juan el Evangelista que dice: el mundo entero está en manos del diablo. Y sin embargo, a veces parece que ignoráramos el Evangelio y las lecturas de la palabra de Dios cuando se refiere a este mundo, y se nos olvida qué es este mundo. Hay mucha gente toda asustada por lo que hacen los masones, por lo que prepara no sé quién, por el nuevo orden mundial, por lo que va a pasar aquí, por lo que va a pasar allá. Y todo eso es verdad, es importante, pero ¿saben qué? Es el mundo. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿De qué estamos asombrados? ¿De que el diablo está haciendo cosas malas? ¿De que el diablo está planeando hacernos cosas malas a nosotros? ¿De eso estamos asombrados? Y eso es lo que queremos contarle a la gente. Miren lo que el diablo nos va a hacer. No, nosotros somos embajadores de las buenas nuevas del Evangelio, no de los planes del diablo. ¿Se imaginan si ustedes están aquí en Madrid y entonces antes de acostarse están preocupadísimos de lo que los ladrones en Madrid están planeando? Dicen: no, usted tiene que preocuparse de estar en paz con Dios, de cerrar el día en oración y asegurarse que tiene bien cerrada la casa, porque ladrones sí los hay. Pero los planes de los ladrones en Madrid no tienen por qué ser su preocupación. Usted tiene que preocuparse de serle fiel a Dios y de cerrar bien su casa, de ser prudente, ¿sí? Pero por lo demás, nuestra tarea es Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio. Esa es nuestra tarea, la esperanza, la salvación eterna, la paz y el gozo que trae Jesucristo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro mensaje. Y eso se debe proyectar de nosotros todo el tiempo. Como decía San Francisco de Asís a sus frailes: id, y si es necesario, usad las palabras. Y sabemos que esos frailes, por donde pasaban en esas aldeas, los jóvenes se iban detrás de ellos y no sabían ni por qué. ¿Y qué era lo que arrastraba a todos esos jóvenes? Pues era el Espíritu Santo, no los frailes. Era el Espíritu que llevaban. Y por eso nosotros tenemos que estar llenos de esas buenas nuevas, el Espíritu que arrastra los corazones, que arrastra las almas, porque sienten la luz, la gracia, la esperanza. Eso es lo que arrastra las almas. Yo no quiero ser el mensajero de las malas, de las noticias malas, de lo que el diablo planea. Yo no quiero ser un terrorista religioso. Yo quiero traer la esperanza y el amor de Dios a los corazones. Y eso es lo que debemos tener nosotros. Porque todo este fatalismo, pesimismo, terrorismo, no lleva a nadie a ninguna parte. Hay personas que se renuevan en la fe porque se asustaron, sí, pero ¿cuánto les dura eso? No mucho tiempo. Basta con que tengan que pasar alguna prueba dura en la vida y pierden esa fe que consiguieron con el miedo. Así de que nadie se conquista para Dios con el terror. Todo lo que llevamos a Dios lo llevamos con el amor de Dios. Así es. Tenemos que asegurarnos de que las almas se enamoren de Jesús y que no lleguen a Él porque tienen miedo del fin del mundo, o miedo del diablo, o miedo del infierno, sino que se acercan a Dios porque lo aman, porque se enamoran de Él. Eso es. Y ese amor de Dios tiene que fluir de nuestros corazones para que conquiste corazones, pero con el amor que llevamos nosotros, con la certeza de que nosotros creemos en Dios,
de que estamos convencidos de que Jesús es el Señor y que le servimos a Él todos los días y que tenemos una confianza inmensa en Él y que sabemos que Él todo lo hace bueno y que todo es perfecto. Porque una de las gracias más grandes que yo puedo compartirles a ustedes que he recibido es que el Señor me mostró que cuando uno le obedece, camina por un plan perfecto porque todo ha sido creado ya. El pasado, el presente, el futuro, todo ha sido creado ya. Si nosotros caminamos en gracia de Dios, estamos caminando sobre un plan perfecto, perfecto. Y sin importar las pruebas que tenemos que pasar, como decíamos antes, así tenía que ser, pero es perfecto, perfecto. Miren lo absurdo que es toda la vida de Jesús, y sobre todo su vida pública. Lo absurda que es la pasión de Cristo. Lo absurdo que es ver a Dios huyéndole a Herodes y yéndose para Egipto, el mismo Jesús. Todas esas cosas son incomprensibles, absurdas, pero son perfectas. Así tenía que ser. Y por eso no podemos alarmarnos por las pruebas que nos toca vivir. Tenemos que asegurarnos de ser fieles, eso es, y de mantener esa alegría en medio del sufrimiento. Importante eso, tener alegría en medio del sufrimiento. Suena absurdo, suena contradictorio, suena casi como algo que no debe ser, pero la realidad es que es la verdad. Sin importar qué pasa en nuestra vida, nosotros debemos mantener el gozo en el Señor. Y entre más difícil la prueba, más gozo en el corazón. Porque yo sé que, como dice el apóstol, Dios prueba a quien ama. Por eso nosotros cuando recibimos esas pruebas, que estamos puestos en el horno, sabemos que el Señor nos está amando por medio de ese horno. Yo siempre pongo el ejemplo de cosas muy puntuales que hay en el Evangelio que nos enseñan esto. Cuando Jesús le dice a San Pedro, 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 Satanás le pidió al Padre permiso para pasarte por el trillo. Y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Cuando pases por eso, ve a testificarle a tus hermanos. Uno esperaría que Jesús le hubiera dicho al Padre, con Pedrito, no, si ese es mi apóstol preferido, la roca. No, Jesús no lo defendió. Jesús simplemente pidió que no fuera a perder la fe con esa prueba que el diablo pidió pasarlo. Y sabemos que muy poco después lo negó 3 veces. Y Pedro casi muere de tristeza por el resto de su vida. Pero el Señor lo metió en ese horno. Pero era perfecto lo que el Señor hizo. Porque lo metió en ese horno nada menos porque era Pedro, cabeza de la iglesia, piedra, roca de la iglesia humana, porque la cabeza espiritual de la iglesia es Jesucristo, como sabemos, pero a Pedro le había dicho el Señor, Pedro, tú eres roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero lo tuvo que probar. Y miren ustedes que a cada uno de nosotros nos pasa por el trillo el diablo, con permiso de Dios, cuando somos fieles a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, somos moldeados por el Espíritu Santo y viviremos pruebas y viviremos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero dentro de nosotros sabemos, tenemos la sabiduría de Dios que nos guía y nos enseña que así tiene que ser y que es perfecto y que debo tener paciencia, debo tener tolerancia, debo tener fe y confiar que todo está bien. Porque si Dios lo permitió, a pesar de yo ser fiel, porque ustedes saben que Pedro no estaba en pecado mortal, Pedro no estaba traicionando a Jesús cuando el diablo pidió permiso para pasarlo por el trillo. No, él era fiel a Jesús. Sin embargo, permitieron que lo pasaran por el trillo.
¿Y acaso es diferente la vida de nosotros que la vida de Pedro? No, es la misma, porque estamos en la misma, estamos en el destierro y todos vamos camino a la casa del Padre y todos tenemos que ser moldeados para poder entrar por esa puerta estrecha. Por eso regresamos a donde comenzamos, al niño. Regresamos a la pequeñez, a la humildad, a la nada. Por eso Jesús dijo, tienen que ser como niños para entrar al reino. ¿Y qué es ser niño? Pues ser niño es exorcizar nuestros ídolos, morir a toda esta grandeza humana, morir a este amor propio y asegurarnos de empequeñecernos. Y es fácil mirar nuestra grandeza. Ustedes saben que basta con que se observe un poco y descubrirá su orgullo, su vanidad, su pretensión, su autosuficiencia. A todo eso tiene que morir porque esos son ídolos, ídolos falsos. Y todos los tiene que derrotar. Tiene que morir a todo eso para que no quede nada, para que el Señor aparezca, porque es de la única forma que nosotros entraremos al reino. Así de que voy a terminar esta primera reflexión con una lectura del profeta Isaías en el capítulo 51 desde el versículo 9. El despertar de Yahvé. Despierta, despierta, revístete de poderío, oh brazo de Yahvé. Despierta como en los días de antaño, igual que en pasadas generaciones. ¿No eres tú el que partió a Rabá, el que atravesó al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del gran océano, que trocó en camino el lecho del mar para que pasasen los rescatados? Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, los presidirá alegría eterna, los seguirán regocijo y alegría, adiós al penar y los suspiros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso, y que el Señor nos dé la gracia de tener la valentía de tener ese discernimiento del bien y el mal para que escojamos el bien. Amén.